Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de registros. Bien, vamos a suponernos el siguiente problema. Nosotros queremos hacer un software que sea capaz de guardar un registro de personas y necesitamos de sus datos personales para guardarlos en el sistema cada vez que se presenten nuevas personas. Es decir, en el momento en que se presenta una persona, nosotros vamos a captar sus datos personales, como pueden ser nombre, nombre completo, edad o su DNI. Y la idea es que nosotros queremos que estos datos, que son parte de la vida real, de la entidad de la vida real, estén registrados en un sistema de software. Para ello yo podría hacer, por ejemplo, tres variables para cada uno de estos datos. Fíjense, tenemos una cadena de caracteres para el nombre, la edad, que puede ser un entero, y otra vez una cadena de caracteres para el DNI. ¿Sí? Fíjense que acá yo marqué un signo de interrogación para que ustedes se pregunten si esto lo guardarían como una cadena de caracteres o como una variable de enteros, ¿sí? Tratándose de que el DNI tiene números enteros. Es un debate para que ustedes piensen a nivel costo computacional de cuál convendría más o en cuanto a lo que es mantenibilidad y otras cosas. Bien, ahora, ¿qué pasa si son 1000 personas? Lo que sucede es que voy a tener que hacer tres variables por persona. Fíjense, acuérdense que era el nombre completo, la edad y el DNI, multiplicado por 1000. Eso me daría un total de 3000 variables. ¿Sí? Fíjense acá en el código. Yo tendría que hacer nombre completo, edad, DNI de una persona, nombre completo, edad, DNI de otra persona, y obviamente a esta altura esto no parecería lo más eficiente. Por lo tanto, surgiría una pregunta de decir, bueno, ¿se podrá hacer con vectores? Podemos intentar entonces hacer un vector de unos 3000 o más elementos y guardar los datos personales, que por ahora van a ser 3, de cada persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros creamos un vector de unos 3000 elementos o más y ordenamos los datos de la siguiente forma. Al principio va el nombre, después va la edad de la persona, después va el DNI y así con las otras personas. Entonces yo voy guardando las entidades en partes contiguas del vector. Ahora, ¿se podrá hacer esto? Bien, la respuesta es que no, porque justamente un vector es homogéneo. Es decir, no puedo guardar datos que no sean del mismo tipo. Bien, entonces aparece una solución mucho más sencilla a esto, que es lo que se conoce como estructuras. Si bien el tema se llama registros, nosotros vamos a poder implementar este concepto en C gracias a las estructuras que nos provee el lenguaje. ¿Qué es una estructura? Una estructura es una colección de variables, no necesariamente del mismo tipo, que van a estar referenciadas por un nombre en común. También hay que entender que los registros son tipos de datos no estándar, es decir, deben ser creados por el usuario. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que para abrir la declaración de una estructura nosotros utilizamos la keyword extract. Después tenemos el identificador que habíamos dicho, el nombre para la cual la vamos a utilizar, que en este caso se llama tipo 1 porque hace alusión a que estaríamos creando un tipo de dato, y dentro van estas variables que fíjense que tienen como nombre campo porque justamente representan los campos de esta estructura. Una estructura tiene campos, es decir, lo que habíamos dicho que son las variables que pueden ser del mismo tipo o de tipos diferentes. En este caso tenemos float y char. Esto es lo que es la declaración del tipo de dato. Nosotros, gracias a este tipo de dato, podemos utilizarlo para crear variables de este tipo, que es justamente lo que aparece acá. Nosotros ahora estamos declarando dos variables que son del tipo struct tipo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo en código, un poco más general, pero es un poco más de lo mismo. Bien, también podemos declarar las variables de manera local luego de haber declarado el tipo estructura. Es decir, nosotros en el ejemplo anterior lo que habíamos visto es que nosotros creábamos la estructura, la declarábamos, y a continuación, luego de esta llave de cierre, teníamos la declaración de una variable de este tipo. En este caso lo que se puede hacer es
crear primero la estructura y después abajo podemos declarar variables de ese mismo tipo. Fíjense, estoy declarando una variable del tipo struct tipo 1. ¿Sí? Lo mismo para esta variable 2. Bien, también podemos inicializar la estructura durante su declaración, es decir, fíjense que campo 1 y campo 2 no tienen datos, pero a continuación lo que yo puedo hacer es declarar una variable 1 que sea del tipo struct tipo 1 y lo que hago es, digo, bueno, campo 1 y campo 2 ahora van a tener nuevos datos. Entonces lo que hago es esta expresión de abrir y cerrar llaves y fíjense que accedo al campo 1 y al campo 2 por medio de estos puntos, es decir, yo utilizo estos operadores para acceder a campo 1 y a campo 2 porque sé que esta variable es de este tipo. Y como es de este tipo, va a poder tener acceso a estos dos campos. En este caso va a ser para modificarlos. Bien, habiendo explicado esto, ahora se va a entender mejor donde dice esta parte que dice acceso a los campos de una estructura. Para acceder a un determinado campo de una estructura vamos a utilizar el operador punto. Fíjense que es lo que habíamos visto acá. Acá yo declaro una estructura llamada cliente, que es la misma que estaba en el ejemplo anterior, en la slide anterior, y a continuación lo que hago es declarar una variable dentro de la declaración de la estructura. ¿Sí? Declaro la estructura y después a continuación digo, bueno, esta es una variable de este tipo. Que obviamente esto se va a poder simplificar si hacemos lo que estaba en la slide anterior, que era primero declaramos la estructura y después abajo las variables. Entonces volviendo, tenemos la declaración de cliente 1 y a continuación yo puedo acceder a sus campos por medio de este operador que ya habíamos dicho y los puedo modificar, también los puedo imprimir, puedo hacer varias cosas. La idea es que se entienda el concepto de que yo puedo con esta simple variable manipular otras variables, otros campos. Bien, ¿cómo hacemos un pasaje de estructuras en funciones? Bien, las estructuras pueden pasarse a funciones como cualquier otra variable en C, es decir, vamos a poder pasar una estructura por valor o por referencia. Para el caso de pasaje por referencia es necesario el uso de punteros, lógicamente, pero en este caso vamos a usar punteros a estructuras. ¿Sí? Es decir, recuerden cuando nosotros escribíamos un parámetro en una función que era un pasaje por referencia, nosotros decíamos que iba a recibir un puntero de un determinado tipo. En este caso va a recibir un puntero del tipo estructura. Bien, acá hay una aclaración que dice que las estructuras pueden llegar a ser muy voluminosas, por lo que el pasaje por valor implica un mayor uso de memoria de pila y de tiempo de transferencia. ¿Sí? Esto es lógico, ya que justamente cuando nosotros manejamos pasaje por referencia estamos manejando directamente las direcciones de memoria y no estamos haciendo copias de valores como este tipo de pasaje por valor. ¿Sí? Por lo tanto, en cuanto a lo que es costo computacional, esto cambia. Bien, cuando habíamos empezado la clase nosotros habíamos propuesto un problema del cual habíamos indicado una solución parcial, que era el hecho de utilizar registros, porque eso nos permite guardar, poder hacer variables que sean de un tipo de datos donde yo puedo guardar diferentes variables de diferentes tipos o del mismo tipo. Entonces, si aparecía una persona que tenía un nombre completo, una edad y un DNI, lo podía guardar en una misma variable y ya ahí tenía solucionado un problema. Ahora, yo en un momento dado dije que quería guardar 1000 personas. Ahora, si yo quiero guardar 1000 personas en un vector, es imposible porque justamente el vector tiene que tener datos del mismo tipo. Ahora la pregunta es, ¿se podrá tener un vector del tipo estructura? Bien, la idea es que sí, justamente nosotros vamos a poder hacer un vector de estructura en el cual vamos a poder guardar datos de una manera mucho más fácil y eficiente que si tuviéramos que utilizar vectores apareados. Vamos a ver cómo se declara. Fíjense, acá primero hago un struct paciente, ¿sí? Un struct paciente, y ahora hago un vector, fíjense que le voy a llamar ficha, que va a tener n elementos, y su tipo, el tipo de dato de este vector va a ser struct paciente.
Fíjense como ahora ya tengo la solución al problema que habíamos planteado al principio. Bien, y por último vamos a hablar de lo que se conoce como estructuras anidadas. Las estructuras en C permiten contener miembros de cualquier tipo de variable reconocida por el lenguaje. ¿Sí? Fíjense acá en esta estructura yo tengo datos de tipo entero, datos de tipo char, datos de tipo flotante. En este abanico de tipos de datos que yo puedo elegir para cada campo, también están incluidas las estructuras. Es decir, yo puedo tener un campo cuyo tipo de datos sea otra estructura. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Creamos una estructura llamada obra social y a su vez creamos otra estructura acá abajo que es paciente. Y fíjense que en este campo, que se llama OS, el tipo de dato de la variable es una estructura struct obra social. ¿Sí? Esto es importante justamente en este ejemplo porque para una obra social, cuando nosotros tenemos que registrar la obra social de un paciente en un hospital, no nos alcanza con un solo tipo de dato. Entonces necesitamos más datos que representen esa obra social. Por lo tanto, se puede aprovechar esta ventaja que nos provee para poder decir que este campo tiene como tipo de dato otra estructura. Es decir, yo voy a poder acceder a un campo de struct paciente y a su vez en ese campo voy a poder acceder a otros 3 campos. Bien, un ejemplo más concreto en código para que se entienda mejor es este, donde yo acá lo primero que hago es declarar una variable llamada paciente1 del tipo struct paciente. Bien, y después voy a poder acceder a sus campos. Yo tengo un paciente1 y voy a poder acceder al campo deuda, al campo edad, en este caso. Y fíjense que acá yo accedo al campo OS y después accedo al campo código. Eso justamente porque el campo OS tiene como tipo de dato una estructura. Entonces yo voy a poder acceder dentro del campo OS a otros campos. En este caso va a acceder al campo código. ¿Sí? Ahora la pregunta es qué se obtiene en cada caso. Bien, primero en paciente 1 lo que nos dice es que no existe y es porque justamente este campo no pertenece a esta estructura, el campo deuda no está acá. Sí pertenece a esta estructura, pero justamente como paciente 1 es de tipo struct paciente y no es de tipo struct obra social, esto nos va a dar un problema. Sí, por otro lado, después acá dice que el tipo de dato que devuelve es un entero, porque en el campo OS a su vez se accede al campo código cuyo tipo de dato es un entero. Entonces por eso me va a devolver un entero. ¿Sí? Y por último la edad. Yo tengo la edad, que es un campo convencional de esta estructura, y sé que me va a devolver un entero. Bien, hasta acá la explicación. Ya saben que si tienen dudas pueden ir a hacer sus preguntas por Discord o pueden revisar bien el apunte. Nos vemos.